Doctora Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara, usted está liderando una campaña importante de reflexión, de ejecución, de escudriñar, de investigar y de actuar con el tema de la salud mental. Bienvenida a Troya Noticias, doctora Olga Lucía, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Luis Guillermo, Yamile, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Optimista y llena de fe como siempre. Muchas gracias por la invitación. Eso nos gusta mucho. ¿Qué está pasando usted que tiene ese medidor porque se ha dedicado juiciosamente a llevar las banderas de la salud mental de los colombianos? ¿En qué estamos realmente? ¿En qué anda la salud mental nuestra? Bueno, lo de los feminicidios es lamentable. Según el Observatorio de Feminicidios, con corte al 30 de abril, en Colombia ha habido 271 feminicidios en el 2024, comparado con el año pasado, que iban a la misma fecha 174, se han incrementado 52% los feminicidios. Hoy podríamos decir que en Colombia cerca de 2 mujeres están perdiendo la vida en manos principalmente de sus parejas o sus exparejas sentimentales. Y cuando empieza uno, que eso es lamentable, es decir, esa cifra no es un número, son vidas, y son familias, y son hijos que se quedan sin papá y sin mamá, o sin mamá y con un papá en la cárcel, con unas tragedias que en realidad empiezan a generar trastornos en la mente de cada uno de ellos. ¿Y qué está pasando en estas personas que sufren algo que se llama celotipia? Hay 2 elementos fundamentales. Uno, la celotipia. ¿Y qué es la celotipia? Entonces, hay personas que dicen, no, es que si me celas porque me quiere, ¿no? O sea, si se asocia los celos con amor. Y en realidad, no, el amor es libre. El amor debe fluir de manera respetuosa y sobre todo respetando la dignidad humana. Segundo, además de la celotipia, entonces hay un sentimiento patriarcal de propiedad privada. Entonces es como si en este caso la señora, la pareja, es propiedad privada del esposo, y entonces cuando deciden separarse, que haya una ruptura, no puede pensar que vaya a ser de otra persona. Entonces, si no es para mí, no es para nadie, prefiero quitarle la vida porque es mi propiedad. Son 2 elementos que tenemos que seguir ahondando en esta investigación. Yo en realidad creo que tenemos una gran enfermedad de trastornos mentales en nuestro país, que los trastornos mentales son la nueva pandemia de este siglo XXI y que no estamos siendo preventivos. Nosotros tenemos que tener herramientas para la vida, para poder afrontar rupturas, pérdidas, y además amar en libertad, que quizás no hemos aprendido a hacerlo. Y es parte de lo que está sucediendo hoy en día. Y fíjense lo que el otro fenómeno, como las penas van a ser de 40, 60 años, entonces el agresor prefiere quitarse la vida. Y entonces acaba con la vida de la mujer y trata de quitarse la vida. En algunos casos lo logra, en otros no. Y es un fenómeno que empezó a suceder hace poco, y es decir, que el agresor termina también quitándose la vida. Estos son trastornos mentales que suceden, y son ira, celos, sentimientos que generan una pérdida del control de sí mismo y que terminan generando estas tragedias familiares. Doctora Olga Lucía, ¿cómo está funcionando, de acuerdo con sus investigaciones, la línea púrpura? Bueno, la línea púrpura está funcionando bien, porque ¿cuál es el papel de la línea púrpura? Pues recibir las denuncias, ¿no? Escuchar las situaciones y generar las alertas. Ese es el papel de la línea púrpura, y eso lo está haciendo bien. ¿Qué es lo que está funcionando mal? ¿Qué es lo que está funcionando mal? Que cuando se genera la medida de protección, entonces, por ejemplo, en la comisaría de familia, ¿qué está pasando? Que no hay una articulación y un control. Una articulación y un control
de todas las entidades. Y eso hace que pues que muchas personas que tienen medida de protección pues terminan, a pesar de que son valientes en denunciar que están siendo maltratadas, que asumen y van a la comisaría, que les dan la medida de protección, pues no funciona porque termina perdiendo la vida. Es decir, ahí es donde radica el grave problema, es decir, que a pesar de tener la valentía de denunciar, de que le den la medida de protección, de que hayan entidades ahí, no se articulan para decir, sí, aquí esta mujer está en riesgo, vamos a cuidar la vida de ella. Y sucede lo que pasó con Natalia Vázquez, con medida de protección, él estaba en una casa de refugio, sale de la casa de refugio, en la casa de refugio el agresor va a querer sacarla de allá, a intimidarla, en la misma casa de refugio que se supone que nadie sabe dónde quedan y que el agresor no sabe. Entonces, pues en realidad está fallando la articulación, la comunicación, la coordinación de todas las entidades, de la Fiscalía, de las comisarías, de la Secretaría de la Mujer y de la Policía, para poderle garantizar una verdadera medida de protección a una mujer que se atreve, que es valiente y denuncia. ¿Qué herramientas hay en la actualidad para que la mujer se defienda legislativamente? ¿En qué se ha podido avanzar, representante Olga Lucía Velázquez? Bueno, el hecho de que ya se hayan catalogado los feminicidios es un avance legislativo. Recordemos que antes sencillamente era un homicidio más, y ahora lo que está generando la alerta es porque finalmente aquí en el Congreso de la República se estableció se tipificó el feminicidio como un delito. Entonces, eso es un avance legislativo. El segundo avance legislativo es toda la ruta de atención. Creo que en eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que uno hace la norma, pero quien tiene que implementarla son las entidades del orden distrital, departamental, municipal y nacional. ¿Qué hemos hecho también? Un debate de control político, colocando el dedo en la llaga para poder decirle a las instituciones, pues se tienen que activar, se tienen que coordinar, hay que conversar. Fíjense el tema que sucedió en Soacha. Una persona que tiene medida de protección en Bogotá anuncia que se va para Soacha, y al final no hubo quien le hiciera el seguimiento a este caso, y entonces el de Soacha dijo, no, yo pensé que Bogotá estaba haciéndolo. Bogotá dice, yo pensé que como se fue para Soacha lo iba a hacer, y terminan quitándole la vida la expareja a esta mujer. Así que lo que necesitamos es más coordinación, más diálogo, que evidentemente se denuncie, que no se pierda esa valentía de denunciar, pero sí tenemos que seguir insistiendo en la coordinación, en el diálogo permanente entre estas instituciones, y que la Fiscalía sea efectiva. Imagínense que en materia de condenas, el 98% de las denuncias de abuso sexual quedan en la impunidad, no pasa nada. El 96% de violencia intrafamiliar, y de feminicidios hasta ahora se están sacando los datos, pero en realidad por eso también nosotros pensamos en crear la JEM, la Jurisdicción Especial de la Mujer, que nos toca ahora el 20 de junio retirarla porque no se le dio el primer debate, pero lo vamos a volver a radicar. ¿Eso qué significa? Que lo que queremos es que haya una jurisdicción especial, así como se creó la jurisdicción agraria, que podamos decirle a la ciudadanía es que los temas de denuncia de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de feminicidios nunca van a quedar impunes, y que podamos aprender de que la violencia no es el medio de solucionar los conflictos. Sí, doctora Olga Lucía Velázquez, qué triste que un hombre pretenda tener a su lado a una pareja por la fuerza. Así es, porque pareciera lo que mencionaba, es el amor a la fuerza, y hay un dicho popular que dice, porque te quiero te aporrio, ¿no? Que hay que acabarlo del imaginario, y es una falsa creencia. Es que como me cela, como a veces me pega porque yo lo provoqué, y entonces yo como mujer justifico inicialmente la actitud del hombre.
Entonces, hay una relación ahí falsa, ¿no? Que se va creando alrededor del afecto con el maltrato, y resulta que el afecto en ninguna manera, de ninguna forma, cuando usted ama, maltrata. En medio de todo esto, doctora Olga Lucía Velázquez, muy importante que la mujer se independice de manera económica, que haga sus emprendimientos, que no dependa económicamente, porque en muchos casos lamentablemente conocemos, pues están centrados ahí. La mujer aguanta violencia, maltrato físico, psicológico por una dependencia económica. Así es, por eso la autonomía, por eso la educación, por eso sobre todo el tema económico, porque hay violencia psicológica. Nosotros conocemos el maltrato físico porque es evidente, ¿no? Pero la violencia psicológica sí que se ha incrementado, y no toda la violencia psicológica se denuncia, y especialmente por temas económicos, ¿no? Hay una violencia económica donde el proveedor agrede, insulta, manipula. Y esos son los temas que las mujeres, y por eso nosotros de la semana pasada, el viernes, hicimos un evento para reconocer a esas mujeres berracas que se vuelven autónomas, que le dicen no a las violencias, que a todas las dificultades se encuentra una oportunidad, porque a las mujeres hay que seguirlas empoderando. Hay que saber coexistir y convivir con los hombres, por supuesto que sí, porque son nuestros compañeros, pero que aprendamos a convivir en paz, en armonía y en amor. Claro, dentro de lo que usted ha podido investigar y desde luego conocer en este tema que está siguiendo de en qué anda la salud mental de los colombianos, preventivamente, ¿qué se puede hacer cuando una joven o una mujer conoce a una posible pareja suya en el inmediato futuro? ¿Qué características tener en cuenta para, obviamente, detectar al violento? Bueno, lo primero es que los celos siempre son evidentes, es decir, una persona que es celosa empieza a mirar cómo te vistes, a juzgarte y decir, mira, no te pongas esto, no te vistas de esta manera, quién te llamó, que te revisa el celular, que está pendiente de que escribes, quién te llama. Todos estos son síntomas, que hay que... Todos estos son síntomas que hay que identificar y que no empecemos a justificar. Ay, no, es que tan lindo, ay, es que mire cómo me cela, ay, es que mire cómo me quiere. No. Ahí ya hay una conducta, ya hay un patrón, un comportamiento. Por eso lo que necesitamos es que empecemos a hacer conciencia, que no le digamos a la mente mentiras, sino al contrario, que hagamos conciencia que lo que está pasando no es correcto. Entonces, lo primero es eso, hacer conciencia. Segundo, identificar que esos cambios de comportamiento, de hecho ya lo dijo la Corte. La Corte dijo que cuando le revisan a uno el celular, eso es una violación a la intimidad. Y hay personas que revisan el celular, dependiendo de lo que tú escribas, entonces te recriminan, te golpean, te cuestionan, y eso ya es una vulneración de su intimidad y sus derechos. Así que cada detalle que tengamos en medio de una relación interpersonal no lo podemos dejar pasar, sino al contrario, generar una alerta y asumirla. Doctora Olga Lucía Velázquez, ¿está sola en el caso suyo, en esta causa? Escucho a pocos congresistas hablar del tema. Bueno, yo trabajo por la salud mental hace muchos años y es mi causa. Seguiré trabajando por la salud mental. Tengo la Comisión Accidental de Salud Mental en la Cámara, y presentamos un proyecto de ley que construimos de manera participativa cerca de 220 organizaciones, y ya pasó el primer debate en la Comisión Séptima y vamos a seguir adelante. Es decir, aquí lo que queremos es que y estoy tratando de involucrar otros congresistas. Aquí es la causa lo que nos interesa, sumar. Y por eso vamos a unir la Comisión Accidental de Cámara y de Senado de Salud Mental, porque aquí lo que nos importa es generar transformaciones en la mente, en la conciencia de las personas. Sé que muchas mujeres que no se han decidido, que tienen miedo de denunciar o que se interesan por este tema que es de palpitante actualidad, quieren hablarle. Hablemos un poco de sus contactos y de la manera en que
muchas mujeres pueden unirse a esta lucha, a esta brega que usted tiene, doctora Olga Lucía Velázquez, en pro de la libertad y desde luego del respeto por las mujeres. Gracias. Si me lo permites, pues yo te voy a enviar un audio, un video corto con mis redes sociales para que, si me lo permites, y podamos ponerlo ahí en Troya Noticias para tener el contacto y cualquier información, cualquier denuncia, o al contrario, alguna mujer que quieran reconocer. Recuerden que yo tengo un programa que se llama Berracas y Transformadoras en el canal Congreso para resaltar esas mujeres berracas, luchadoras, y poder contar esas historias de vida que animan, que incentivan a otras mujeres. Entonces, enviaré todos los datos de contacto. Muy bien. Doctora Olga Lucía, envíele un mensaje finalmente a esas mujeres berracas que trabajan, que luchan, que quieren salir adelante con sus hijos, con su familia, pero que tienen el problema, la amenaza de violencia contra ellas. ¿Qué les quiere decir a través de este micrófono de Troya Noticias? Gracias. Le digo a todas las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, que no tengan pena, que no les dé pena, porque es el primer sentimiento que uno genera: vergüenza, pena. Ay, ¿qué dirán, no? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirán mi familia? ¿Qué dirán mis amigas? No, eso no importa. Lo que importa es tu dignidad, lo que importa es salvar tu vida. No vivas una vida llena de violencia. Tú mereces una vida libre de violencias. El amor es libertad. El amor es protección. El amor es respeto. No te dejes engañar con esas falsas creencias que porque te quiero te aporrio. No, eso no es cierto. Aquí necesitamos una convivencia armónica, pacífica. Quien te ama te respeta, quien te ama te protege, quien te ama cuida de tu vida y de tus hijos y de tu familia. Así que elimina esas falsas creencias. Si algo te está pasando, no te dé pena, denuncia, ve a la comisaría de familia, denuncia, ve a la inspección de policía, denuncia, ve a la fiscalía, denuncia. No te quedes callada, no te quedes callada, porque en la medida en que todas nos unamos, podamos denunciar y podamos enseñarle a la sociedad que vivir una vida libre de violencias es posible, pues vamos a tener un mejor vivir para todas y todos en nuestro país. Así que ánimo a todas estas mujeres luchadoras, berracas, que sigan trabajando y luchando por su vida, por su proyecto de vida, por el de su familia y el del país. Doctora Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara, muchas gracias por estar con nosotros, y aquí hay un micrófono abierto permanentemente para hablar de este tema que nos interesa, es muy importante para salvaguardar la vida de las colombianas y los colombianos en general, el tema de la salud mental y la salida, el frente que tenemos que hacerle a estas estadísticas muy graves, este hecho real que hay en el país de feminicidios. Así es, muchísimas gracias, y no, cuando me inviten estaré gustosa para hablarle de este tema. Si quieren, la próxima semana hablamos de la pensional, que ya esperamos empiece el trámite en la plenaria, y estoy siempre dispuesta. Muchas gracias, un abrazo fraterno y solidario. Siempre bienvenida. Olga Lucía Velázquez, la salud mental de los colombianos, ¿en qué anda? ¿Cómo detenemos estas cifras tristes de feminicidio en nuestro país? 7:48 minutos, está informando Troya Noticias, edición central.